Creo que ustedes han escuchado este nombre alguna vez. Escúchenlo bien. Yiscahu ben David. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? A Yisquiahu ben David. ¿No? ¿No les suena? Bueno, para el año 2021, más o menos a mediados de ese año, estamos hablando de abril, este hombre fue el centro de una gran polémica porque unos cuantos judíos ortodoxos confesaron que este hombre era el Mesías prometido. Y eso fue noticia mundial. ¿Mm? Interesante que otros aseguraban que este hombre era todo lo contrario. No era el Mesías, sino que era el anticristo. ¿Mm? Y este hombre fue el centro de una controversia que se extendió a la prensa internacional. Y si ustedes buscan artículos de ese año, videos, van a encontrar muchísima información acerca de este hombre. Y surgió cualquier cantidad de información sobre este personaje. Y la gran mayoría de eruditos y sectores judíos argumentaron que este hombre no podía ser el Mesías. Era solo un pequeño sector del judaísmo ortodoxo que confesaba que este hombre era el Mesías prometido. Y pues eso levantó muchísimos comentarios, muchísimas inquietudes, opiniones y hasta especulaciones. Sin duda que Yisquiahu ben David es un hombre bien polémico. Y si ustedes no lo han oído, quiere decir que no escuchan noticias. ¿Sí? Sin embargo, este hombre no es el único que a lo largo de la historia ha generado preguntas. La Biblia y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes leen Mateo capítulo 24, versículo 24, el Señor dice que desde Él y en adelante iban a venir muchos en su nombre. Iban a venir muchos Cristos. Y aquí cito intencionalmente a Jesús porque todo ser humano tiene que hacerse esta pregunta, o por lo menos los cristianos. ¿Cómo saber si Jesús no hace parte de ese grupo de Cristos? Porque el señor Yisquiahu ben David generó muchísima polémica en el año 2021. Muchísima. Pero Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús histórico, es quizá el personaje más controversial de los últimos 2 milenios. Cualquier cantidad de comentarios y preguntas se han hecho y se han formulado acerca de la persona de Jesucristo. ¿Cómo saber? ¿Cómo sabemos si Jesús es el Mesías prometido? Y quienes no creen en la Biblia, aún sus conciencias esperan un Salvador. Y si no, ustedes miren todas las películas de héroes, y si no es que alguien espera a un Salvador en esas películas, alguien que salve el mundo, ¿sí? Hay algo en nuestra naturaleza humana que espera un héroe que restaure todas las cosas. Pero se habla mucho de Jesús. ¿Cómo saber que este hombre es el Mesías prometido? Y este capítulo 7 de Juan es bien particular en eso, porque se plantean muchísimas preguntas acerca de Jesús. Había muchos comentarios en la región de Palestina y en especial en Jerusalén. Y a lo largo de Juan, del Evangelio, hay muchas preguntas acerca de la persona de Jesús, sobre todo los líderes judíos y los gobernantes de ese entonces. Pero lo interesante del capítulo 7 es que no solo los judíos formulan preguntas acerca de Jesús, sino también el pueblo. El pueblo está inquieto.
Hay muchos comentarios en los habitantes de Jerusalén. Una persona tan controversial como Jesús, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Quién lo envió como para generar semejante polémica durante siglos? Durante siglos. No hay un personaje más comentado en la historia que Jesús. Así que miremos este texto y ver las respuestas a esas preguntas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Y quién lo envió como para generar semejante cisma entre los hombres, siendo el personaje más comentado, más polémico, más controversial? Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículos 1 al 36. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero ya a mitad de fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿Cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo: una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían:
cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa ir este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir? El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, después de una larga semana, Señor, donde hemos experimentado muchas cosas, donde hemos experimentado alegrías, pero también aflicciones, queremos en este momento, Dios, concentrarnos en que juntos como pueblo, reunidos como iglesia, como comunidad, queremos escuchar tu palabra. Queremos ver el aliento y el ánimo que encontramos en cada texto bíblico, y en especial en este momento sobre este texto, Padre, podamos ver tu gracia, tu poder, y que nos edifiques. Ayúdanos, oh Dios, a abrazar tus palabras. Ayúdanos a acogerlas con gran gozo. Y también, oh Dios, que nuestros corazones sean conmovidos a creer en tu Hijo, puesto que no hay más opción que ver a Jesús como Rey. Padre, permítenos entender esto a la luz de este pasaje. Glorifícate, oh Dios, en este texto. Te doy gracias por todos aquellos de mis hermanos que a lo largo de esta semana han orado por este texto, han orado por este sermón. Gracias por aquellos padres que dispusieron a sus hijos para poder escuchar tu palabra. Padre, permítenos, oh Dios, juntos recrearnos en las sanas palabras de tu Señor y podamos ver claramente el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Pregunta: ¿quién puede ser más controversial que Jesús? Si repasamos a todos los personajes afamados de la historia, ¿quién puede ser más polémico que Jesús? ¿Quién? Y para responder esa pregunta, este texto nos plantea un mensaje, y por eso Jesús es tan polémico. Y es que solo Jesús procede y es enviado por Dios. Es el único. No hay otro. Jesús es el único enviado de Dios. Es el único que procede de Dios. Y parece que Jesús es conocido. Y lo dice el texto, ¿no? Como que algunos conocen su origen terrenal, quiénes son sus padres, sus hermanos. Parece que Jesús lo conocen, pero realmente no es tan conocido, pues su origen es el cielo mismo. ¿Y cómo argumenta el texto la procedencia de Jesús? ¿Cómo lo argumenta? Bueno, hay toda una trama allí, y vamos a ver este texto en dos puntos, ver esa progresión en dos puntos. Como hay inquietudes, hay un ambiente de inquietud en lo oculto, pero después hay respuestas hacia lo público. Hay inquietudes desde lo oculto, pero también vemos respuestas a lo público. En el ambiente de Israel se percibe gran incertidumbre acerca de la persona de Jesús, pero el Señor deja en claro de quién procede, quién lo ha enviado, para cerrar toda duda. Y lo que espero, mis hermanos, y nosotros que estamos enfrente de este texto, preguntarnos cómo deberíamos reaccionar ante esas declaraciones tan polémicas de Jesús. ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando oímos que Él viene de Dios? Fue enviado por Dios. Entonces, miremos
ese primer punto, esas inquietudes, ese ambiente de zozobra desde lo oculto. Ya para este momento el Señor había generado gran revuelo con sus enseñanzas y milagros. Y el texto nos dice que el Señor tuvo que esconderse por dos razones. Versículo 1. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y más adelante el versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Ahí están las dos razones. Querían matar a Jesús y porque no había llegado su hora. Recuerden que ese es uno de los planteamientos que más repite el Señor. No había llegado su hora. Todos querían ver a Jesús muerto, pero no había llegado el momento. No había llegado el momento. No obstante, llegó una importante fiesta judía a la que según la ley todo judío debía asistir a Jerusalén. ¿Cuál fiesta? Los tabernáculos, ¿cierto? Versículo 2, y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Bien, pareciera la oportunidad perfecta para que Jesús se expusiera de nuevo. Por lo menos así lo veían sus parientes. ¿Qué le decían sus hermanos? Versículo 3, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Sin embargo, el Señor da una explicación a su solicitud. ¿Cuál es la explicación? Bueno, versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre es oportuno. ¿Sí? Es decir, el tiempo de Dios es distinto, pero para ustedes todo es ya, todo es rápido. Es el tiempo de ustedes. Y luego dice en el versículo 7, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y el versículo 7 es climático en esta explicación, porque el Señor está siendo objeto de muerte, aunque no ha llegado su hora, pero el Señor está siendo objeto de muerte, ¿por qué? Porque Él ha venido de manera frontal a señalar el pecado del hombre. Pregunta, ¿quién de nosotros se siente a gusto cuando es confrontado con su pecado? ¿O porque está haciendo algo mal? Nos incomodamos, ¿cierto? El mundo odia, y esa es la palabra, odia a Cristo porque señala aquello en el cual el ser humano está cómodo. Aún el estilo religioso e hipócrita de los líderes judíos es puesto en evidencia. Ellos fueron los primeros incomodados porque se supone que ellos debían guiar al pueblo a Dios, pero ni siquiera señalaban a Dios ni dejaban entrar al reino, como dice el Señor en Mateo. Entonces esto pone sobre Jesús una sentencia de muerte, muerte que vendría a su tiempo. Por lo pronto, el Señor mantiene un bajo perfil en Galilea, pero luego va a Jerusalén. Él va a Jerusalén. Versículo 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. En secreto. Y estando en secreto, podemos plantear la pregunta, ¿qué tan polémico es el Señor? Estando en secreto, ¿qué tan polémico es Jesús? Versículo 11, por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente.
Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Los comentarios acerca de Jesús son abundantes. La murmuración acerca de él es parte de la conversación diaria del pueblo. Como quien comenta el episodio de la novela de anoche. Ustedes no ven novelas, ¿cierto? Estuvo buena el episodio de, ¿cierto? O como quien comenta, ¿cierto? Del temblor que hubo el viernes. Pero esta murmuración del texto es en bajo tono. Es en bajo tono. Y así lo deja ver la raíz griega de esa palabra murmuración, que es gongusmos. Es decir, susurro. ¿Has oído hablar de Jesús? Sí. ¿Qué me parece Jesús? No sé, me parece como bueno. No, pero él extravía a la gente. ¿Mm? Todo ese ambiente de zozobra, ¿no? De inquietud se sentía en Jerusalén. Y la razón es el miedo que la gente le tenía a los líderes religiosos. Comentar algo de Jesús abiertamente era avivar la polémica, sobre todo porque hay división acerca de quién es Él. Y los líderes judíos, los líderes religiosos ya habían tomado su postura acerca de Él. ¿Cuál era la postura de ellos? Bueno, este hombre está extraviando al pueblo. Hay que darlo de baja. Por eso lo querían muerto. ¿Mm? Alguien así que genere tanta controversia tiene que venir de un lugar especial. Una ciudad tan poblada e importante como Jerusalén estaba siendo conmovida por los comentarios acerca de un hombre. ¿Cuál hombre? Jesús. Jesús. ¿De dónde viene? ¿Quién lo ha enviado? Y no solo Jerusalén es agitada por la persona de Cristo, sí, sino el mundo entero. El mundo entero. Necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas. Alguien una vez se preguntaba por qué en las canciones de heavy metal siempre es en contra de Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Han escuchado heavy metal? Menos mal. Pero siempre es cierto ese rock heavy, cierto pesado. Aquí los rockeros saben, ¿sí? Siempre es en contra de Jesús. No de Buda, no de Mahoma, no de otro. Es Jesús. Y de hecho un hermano llegó hacia la fe haciéndose esa pregunta. Porque yo lo que escucho, porque siempre es en contra de Jesús. ¿Qué hay en Jesús? Así que necesitamos respuestas. Y esa respuesta las ofrece el Señor. Entonces ya vemos el ambiente, ¿no? Zozobra, preguntas, inquietudes. Pero finalmente se dan las respuestas y el Señor las da en público. Este es el segundo punto, las respuestas que se hacen hacia lo público. Ya en Jerusalén el Señor no se ocultó más, versículo 14, pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y puso a enseñar. Se puso en el templo a enseñar. De nuevo Jesús aparece en público y comienza a resolverse muchas inquietudes acerca de él. Pero cada pregunta está indicando algo. Está indicando algo. ¿De dónde proviene Jesús? ¿Quién lo ha enviado? Todas esas preguntas están ligadas hacia el origen de Jesús. ¿De dónde es que viene este hombre? Por ejemplo, versículo 15. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? ¿Qué idea tenían de Jesús estos hombres? ¿Qué idea tenían? Bueno, necesitamos volver a Juan 6. Y si ustedes miran allí en sus Biblias, en Juan capítulo 6,
Dice el versículo 41, por eso los judíos murmuraban de él, de Jesús, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y la familia terrenal o la familia en la tierra de Jesús no era el mejor indicativo para alguien que hablara como él. Un carpintero en el siglo I no tiene el alcance intelectual como el que Jesús muestra. Y entonces Jesús, ¿cómo responde esa pregunta? Versículo 16 del capítulo 7. Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Alguien que conozca al Dios de la Biblia, alguien que conozca su verdad, su voluntad, su propósito, sabrá de dónde proviene Jesús. Sabrá de dónde viene. Además, lo que comunica Jesús y enseña no es propiamente de él. Él está comunicando el mensaje que ya Dios viene entregando desde la fundación del mundo. Lo que Jesús está predicando aquí no es nuevo. Desde Génesis está predicando esto. Desde siglos, milenios atrás está predicando esto. Jesús viene enseñando la voluntad de su Padre, trayendo gloria al nombre de su Padre. Todo lo que hacía y decía el Señor era buscando la gloria de Dios. En ninguna parte de la Biblia, y hagan el ejercicio, en ninguna parte de la Biblia vemos a Jesús atribuyéndose gloria a sí mismo. ¿Quién le da la gloria a Jesús? El Padre. El Padre. Toda la gloria la da Dios a su Hijo y el Hijo a su Padre. El contenido de la enseñanza de Jesús es para mostrar a Dios y su salvación. Que el Padre busque la gloria del Hijo es otra cosa. Pero lo que enseña Jesús, es una muestra de que Él ha sido enviado por Dios. Está testificando de Dios. Pero hay más ejemplos, porque las obras de Jesús también testifican que Él es enviado de Dios. Todo lo que hace Jesús testifica que Él es enviado de Dios. No solo lo que habla, sino lo que hace. Versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Tremenda confrontación, ¿no? Todos ustedes son maestros de la ley, abogados, eruditos de la ley, pero nadie la cumple. ¿Por qué me van a matar? Y entonces ¿cuál es la reacción de la multitud? Espíritu de mentira. Tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Y entonces el Señor responde, una sola obra hice, versículo 21, y todos os admiráis, os sorprendéis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. ¿Ven la contradicción de los líderes?
No juzguéis por apariencia, dice el Señor, sino juzgad con justo juicio. Jesús aclara que lo que vimos en el capítulo 5 de sanar a un paralítico en el día de reposo no iba en contra de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Él fue enviado por Dios para manifestar las obras y el perdón de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 5. Jesús en este contexto confronta a sus opositores mostrando que son ellos los que violan la ley de Dios porque están dispuestos a circuncidar a alguien un día de reposo sabiendo que la circuncisión es una obra, así como el bautismo es una obra. Pregunta, ¿quién está haciendo las obras de Dios entonces? ¿Quién está haciendo las obras de Dios entonces? ¿Los que circuncidan un día de reposo? ¿O el que sana y confronta con su pecado a un hombre el día de reposo? ¿Quién realmente ha sido enviado por Dios? ¿Le importa más a Dios la circuncisión de un hombre? ¿O que se arrepienta y no peque más contra él? ¿Qué le importa más a Dios? Que entienda la voluntad de Él. Entonces Jesús viene señalando su pecado, llamando al arrepentimiento. Eso fue lo que pasó con el paralítico. La pregunta es, ¿quién tiene un demonio? ¿Quién es el que tiene el verdadero demonio? ¿Quién es el que tiene la verdadera doctrina de demonios? Y continúan las preguntas. Versículo 25. Entonces algunos en Jerusalén decían, ¿no es este el que procuran matar? Y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. La influencia de los líderes judíos y gobernantes es tal que si ellos aprueban a Jesús, todos en Jerusalén podrían verse persuadidos a creer en él. A creer en el Rey. Eso significa Cristo. Y en ese entonces había un emperador, había un César, habían reyes locales, ¿cierto? Procuradores como Poncio Pilato, gobernadores como Herodes. Y si los líderes religiosos y esos gobernantes reconocen a Jesús como el Rey, entonces ¿quién no va a creer? Y eso es lo que se pregunta al pueblo. El hecho de que él allá hable en público, ¿será que ya lo reconocieron como rey? Ahora el versículo 27 nos deja con una inquietud. Porque algunos en Jerusalén decían, versículo 27, sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, el Rey, nadie sabrá de dónde es. ¿Cómo es que no se sabrá de dónde viene el Cristo? Porque tanto terrenal como divinamente, el Mesías tiene procedencia y hay testimonio en las Escrituras de dónde proviene el Mesías. De hecho, más adelante, y lo vamos a ver en el próximo mensaje, miren el versículo 42. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Era tal la dureza de un sector judío que se habían negado a la realidad de las Escrituras como para decir, no sabemos de dónde va a venir. Es un misterio. No sabemos de dónde va a venir. Pero las Escrituras dejan en claro de dónde vendría el Cristo. ¿Cuál sería su origen en la tierra?
Pero Jesús deja en claro también su origen divino. Versículo 28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Para ellos, el Señor era de Galilea, allá de Nazaret. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ellos creían conocer a Dios a través de la ley de Moisés, pero no lo conocen. No saben quién es Dios. Yo le conozco, dice Jesús, versículo 29, porque procedo de Él y Él me envió. A Jesús lo conocían, pero no lo conocían. Esa es la paradoja. Sabían de qué familia terrenal provenía, lo vimos en el capítulo 6, pero desconocían al verdadero que lo había enviado. Israel, los primeros receptores de la ley de Dios, habían olvidado a Dios y por eso no entendieron a Jesús. No vieron que tenían enfrente al Hijo de Dios. La confrontación del pecado fue tan contundente que no podían creer que Jesús fuera enviado por Dios. Ellos esperaban una restauración nacional, una liberación política. Esperaban a un rey como todas las naciones, solo que un poco más poderoso. Pero Jesús no cumple sus expectativas y por eso quieren verlo muerto. Versículo 30. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. ¿A qué hora se va a morir este man? Sí, así lo decían ellos. Así lo decían. ¿A qué horas? Queremos ver muerto. Y siguen las preguntas. Versículo 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos, oyendo a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Fue la gente del común, los que comenzaron a ver a Jesús como lo que realmente es. No fueron los eruditos judíos los que apreciaron a Jesús. Fue la gente que venía del Padre Celestial que trajo a su Hijo. ¿Recuerdan el mensaje pasado? Porque ¿quién puede hacer esas cosas como las que hace Jesús? ¿Quién puede confrontar el pecado de semejante manera? ¿Quién puede entregarse el pecado de semejante manera? ¿Quién puede vencer la muerte de semejante manera? ¿Quién puede darse de tal forma para que el pecado sea destruido y el pueblo de Dios sea recibido por él? ¿Quién puede ofrecer verdadera esperanza para quienes estamos muertos en delitos y pecados? ¿Quién puede ofrecer vida y vida en abundancia? ¿Quién? Y la lista puede ser interminable de preguntas. ¿No será que Jesús, el Mesías prometido, el Cristo, el Rey, es Jesús? ¿No será Jesús el enviado del Padre? Y lo interesante es que todo el que es enviado vuelve al lugar del que fue enviado. Versículo 35.
o mejor, 33, perdón. Entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté, vosotros no podéis ir. Y entonces esta declaración levanta más preguntas. Más preguntas. Versículo 35. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa ir este que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a los de la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo esté vosotros no podéis ir? Estas preguntas no las contesta el texto inmediatamente, pero sí las contesta el Señor más adelante. Juan capítulo. ¿Qué dice el capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Versículo 1. Creer en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Es decir, les hubiera dicho, yo no voy al que me envió. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros, y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Volviendo al capítulo 7 de Juan, ¿cierto? Todas esas preguntas. ¿Y a dónde es que piensa ir que no le vamos a hallar? ¿Será que se va a ir por allá a predicarle a otros? ¿Eso qué deja ver? Que los judíos siempre están pensando en términos terrenales. Ellos tienen más expectativas terrenales que cualquier otro. Y eso que ellos son los conocedores de la ley de Dios. Son los eruditos de la ley. Pero Jesús les resuelve su verdadero origen. Y dejan claro que solo Jesús procede y es enviado por Dios. Todas las respuestas a las preguntas de los judíos y el pueblo, toda esa inquietud apuntan a ello. Solo Jesús procede y es enviado por Dios. Lo que enseña y lo que hace es evidencia suficiente para afirmar categóricamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Santo de Dios enviado por el Padre. Y entonces la pregunta, mis hermanos, es, y quienes nos visitan, quienes están aquí con nosotros, ¿cuál debería ser nuestra reacción a ese mensaje? Si solo Jesús procede y es enviado por Dios, ¿cuál debería ser nuestra reacción? En primer lugar, deberíamos repasar todas las preguntas que se hacen acerca de la persona de Jesús y ver por la palabra de Dios que es innegable que Jesús es el Mesías prometido. Si tú eres un cristiano diligente, nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, deberías plantearte todas las preguntas que se hacen en este texto y más, y más, y ver en la palabra de Dios que no hay otro como Jesús. No hay ningún otro que cumpla, ¿sí? ¿Por qué hasta el día de hoy, hoy es 12 de marzo? ¿Por qué hasta el día de hoy los judíos no reconocen a Jesús como el Cristo?
¿Por qué apareció un personaje, cierto? Ben David y no, este sí es. Pero ¿por qué no Jesús? Porque ellos creen que conocen al Padre, pero no lo conocen. Creen conocer la ley de Dios, pero no la conocen. Creen practicar la ley de Moisés, pero con sus hechos la niegan. Y como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14, pero el entendimiento de ellos, y ustedes lo pueden leer en contexto, el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Por eso ellos no creen. Así sepan hebreo, así tengan la ley, y así como hacen con sus niños desde muy temprana edad, que los hacen memorizar la Torá, no conocen al Dios de la Torá, no conocen al Dios de la ley. Porque quien viene del Padre cree y permanece en las palabras de su Hijo, ¿recuerdan? ¿Cómo debemos reaccionar a las palabras de Jesús en Juan 7? Hermanos, busquen preguntas acerca de Jesús y van a ver que en la Biblia hay respuestas. Y todas apuntan a que no puede haber otro sino Jesús, el enviado de Dios. No hay otro. En segundo lugar, deberíamos asombrarnos porque Dios haya enviado a su Hijo, a su amado y santo Hijo Jesús. ¿Quién de ustedes, quienes tenemos hijos, quiénes de nosotros enviaríamos a un hijo a que muriera? ¿O a una misión suicida? Si nomás enviarlo a la tienda nos da miedo, ¿cierto? No, ven, yo voy, ¿sí? Pronto le pase algo en el camino. Deberíamos asombrarnos de que Dios haya enviado a su Hijo, pero lo haya enviado para confrontarnos con el pecado, para salvarnos del pecado y de la muerte. Lo haya enviado para darnos lo que jamás obtendríamos por nosotros mismos, el perdón para con Dios y la vida eterna. Hermanos, Jesús no vino a consentir nuestro pecado. Él no vino a que estuviéramos más cómodos en este mundo. Él no vino a saciarnos con migajas, las cuales mediocramente aceptamos. Por eso muchos predican, y como lo dice mi pastor Miguel Ángel, a un Dios bonachón, a un Jesús bonachón. ¿Sí? Multiplicador de dinero, sanador de toda enfermedad y solucionador de todo problema terrenal. El Rey de Reyes no ofrece migajas, hermanos. Él ofrece lo mejor, porque Él es el mejor. Y Él ofrece vida con Él, eternamente, con absolutamente todo saciado y saneado, hasta la muerte. Así que, hermanos, reaccionemos con asombro de que Dios haya enviado a su Hijo a ofrecer lo mejor, a ofrecerse a sí mismo para estar con Él por siempre. Y en tercer lugar, deberíamos ser más críticos y cautelosos, porque a lo largo de la historia son muchos los falsos cristos que han aparecido. Y quiero que entiendan esta lógica. A lo largo de la historia son muchos los falsos cristos que han aparecido. Porque a lo largo de la historia son muchos los falsos predicadores que patrocinan a estos falsos cristos. Y porque a lo largo de la historia son muchos los oyentes que han escuchado a estos falsos predicadores que patrocinan a esos falsos cristos. No, es que yo fui engañado.
Muchos de nosotros no llegamos a escuchar a estos falsos maestros y creíamos que estábamos bien. ¿No nos llegó a pasar? Y cada vez las sutilezas del mensaje fraudulento son más convincentes. Quizá le tengamos más miedo a los hombres que a Dios. Y por eso no confesamos a Jesús como el Rey verdadero. No testificamos de aquel que confronta nuestra maldad. Porque, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? La evidencia bíblica nos lleva a denunciar la falsedad, a revelar el error, a mostrar quién es verdaderamente el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes. Por eso, miembros de familia fiel, si nos preguntan por qué Jesús es el Cristo, tenemos en la palabra de Dios evidencia suficiente para mostrar por qué lo es y para cuando vuelva, cómo identificarlo. No nos pueden embolatar porque tenemos la palabra de Dios. Como hijos venimos del Padre. Debemos atestiguar de su Hijo Jesucristo. Pues solo Jesús procede y es enviado por Dios. Ningún creyente puede quedarse corto con el fundamento bíblico para mostrar por qué Jesús es el enviado de Dios. Hermanos miembros, yo los he escuchado de ustedes, es que yo no sé qué decir. No pueden decir eso. Así ustedes son objeto del engaño. Y tienen la Biblia. Acudan a ella, miren a Jesús, es el que es. Que ustedes puedan decir como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y que mi depósito es seguro cuando Él vuelva, porque allá está. Que ustedes puedan verse esa certeza, esa convicción inamovible, pero porque tienen el argumento. Precisamente hemos creído en Cristo como el único Señor, el único Salvador, pero ¿por qué hemos creído? Porque el cristianismo es la religión de moda. Hasta Bad Bunny es cristiano. Muchos dicen que es cristiano. O porque el Señor es tan bonito. Es que el Señor es tan bonito. Porque la palabra de Dios es muy importante. Hermanos, miembros de esta iglesia, yo ruego al Padre que podamos reaccionar como es debido ante la persona de Cristo. Pues solo Jesús procede y es enviado por Dios. No hay nadie con el mensaje, con las obras, con la santidad de Dios, con la justicia de Dios. Solo Cristo lo cumple perfectamente. Y tú que no has creído en Cristo, porque sé que aquí hay personas que no han creído en Cristo, ¿estás seguro de seguir ignorando que Jesús es el enviado de Dios? ¿Estás seguro? Tú que no has creído en Cristo, ¿no te causa curiosidad de que todo el mundo tenga que hablar de la persona más polémica de la historia? Es que no hay nada más polémico que... ¿No será que Jesús sí es quien dice ser el enviado de Dios? Y espero que no sea demasiado tarde para que respondas a esa pregunta. Pues cuando mueras, comprobarás con dolor y sufrimiento eterno la respuesta. Sí, Jesús procede y es enviado por Dios.